Saludos amigos, bienvenidos a este taller. Mi nombre es Edwin Girón y yo estaré hablando acerca de la multiplicación en un contexto rural. Es un privilegio el poder compartir con ustedes este taller. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Estamos trabajando también en un proyecto acá de plantación de una nueva obra en la parte noroeste de la ciudad. Y estoy casado con María Girón. Tenemos dos hijos. Nuestra hija mayor tiene 26 años y nuestro hijo menor tiene 17 años. Estuvimos trabajando también con EFM, Evangelical Friends Mission, por aproximadamente 14 años como misioneros en México. Y en México estuvimos trabajando alrededor de 12 años en la plantación de una nueva obra en el centro del país, como también apoyando a la Junta Anual, especialmente en el área de misiones y otros lugares que estuvimos también alcanzando. No es que sea un experto en plantación de iglesias en lugares rurales, pero sí tuvimos cierta experiencia trabajando en México, incluso aquí en Estados Unidos también hemos tenido la experiencia de trabajar en el área de plantación de obras. Pero especialmente en México tuvimos la oportunidad de estar trabajando en algunos lugares rurales. Y quiero contarles un poquito como introducción a mi taller, las experiencias que tuvimos nosotros y luego compartiré con ustedes una presentación que espero sea de ayuda y que les sirva a muchos de ustedes como una herramienta si ustedes están inclinando a trabajar en plantar nuevas obras de los amigos alrededor del mundo. Bueno, cuando llegamos nosotros en el 2008 a México, ya el equipo que EFM Evangelical Friends Mission, puso de alguna manera junto para ir a trabajar al centro de México. El equipo llegó en el 2006. Nosotros arribamos a este lugar 2 años después. Y trabajamos como equipo por un tiempo. Fue algo hermoso ver cómo Dios nos está buscando de alguna manera para alcanzar diferentes personas. Y durante ese lapso de tiempo, no solamente estábamos trabajando en la ciudad de Aguascalientes, que es aproximadamente 1 millón de personas en esta ciudad, sino que también de alguna manera estábamos trabajando en algunos lugares fuera de la ciudad. Y quiero mencionarles el primer grupo que estábamos trabajando, que este grupo es un grupo étnico que se encuentra en las montañas al oeste del centro de México. Y para llegar ahí no era fácil. Llegar ahí nos tomaba aproximadamente unas 12 horas, como unas 8 o 9 horas manejando en diferentes highways, ¿verdad? Carreteras pavimentadas, entre comillas, y aproximadamente unas 3 a 4 horas lo que era terracería, ¿no? Y cuando en temporadas de lluvia era muy, muy difícil llegar a este lugar. Pero el Señor puso en nuestro corazón también a alcanzar a este grupo étnico llamado huicholes. Los huicholes son aproximadamente 8,000 huicholes en las montañas de México. Y juntamente con una iglesia de California, que ellos también tenían el deseo de alcanzar a este grupo, estuvimos trabajando, pero estuvimos siguiendo como por 5 años. Yo hacía de 4 a 5 viajes al año. Estábamos ahí de 2 a 3 semanas con este grupo huichol. Y a este grupo, específicamente esta comunidad rural en las montañas, su nombre es San Miguel, era el nombre de esta comunidad. Y nosotros le llamábamos a San Miguel lo último de la tierra, ¿no? Como la palabra dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, para nosotros, lo último de la tierra, que habla ahí en Hechos 1:8, era San Miguel, porque llegar a San Miguel era una travesía. Y San Miguel tenía como una pista, más bien era una pista de aterrizaje de avionetas, o sea, aviones muy pequeños que servía para sacar a la gente de emergencia o incluso llegar de emergencia a ese lugar. Pero al final de esa pista había un gran precipicio. Entonces, el avión se elevaba o si no se elevaba, pues hasta ahí llegaban las personas que andaban en ese avión, ¿verdad? Entonces, le llamamos así precisamente porque era lo último de la Tierra. O sea, en la pista de aterrizaje, al final de esa pista, se terminaba
la tierra para nosotros en un sentir, ¿no? Entonces, fue hermoso trabajar en esa comunidad. Fue difícil también, pero hermoso, picando piedra por aproximadamente 5 años hasta que decidimos como junta anual y a través de las iglesias de Aguascalientes, no todas amigos, pero sí nosotros como parte de los amigos decidimos enviar a una pareja que trabajara con los huicholes y ellos fueron por 3 años a trabajar con ellos. Y decidimos con esta iglesia americana que ellos también iban a enviar una pareja. Entonces enviamos un equipo a que trabajaran en medio de los huicholes. Hicimos mucha actividad evangelística, a discipulado, a actividades también sociales que hacíamos con la comunidad. Fue muy bonito. Picamos piedra, fue difícil, pero vimos la mano de Dios y hasta ahora ese grupo, especialmente por la pareja americana, porque la pareja de Aguascalientes tuvo que regresar a Aguascalientes, pero la pareja de americanos sigue trabajando con ellos y vemos el fruto en esta comunidad. También en ese lapso de tiempo el Señor nos permitió pues también discipular la gente de Aguascalientes, pero de entre esos discípulos surgió una pareja con un llamado. Yo creo que ellos traían el ADN correcto en cuanto a las misiones y ellos decidieron también ir a trabajar a un lugar rural que se encuentra en el estado de Sinaloa, en México. Y Jaime y Lupita, la familia León, decidieron ir a trabajar allá. Era un lugar que IFM por años había estado apoyando, pero de alguna manera la iglesia, los hermanos, la iglesia estaba muriendo. Habían llegado ya prácticamente a tener entre 10 y 11 personas. Entonces, a través de la Junta Anual de México, de los amigos, decidimos enviar a Jaime y Lupita, apoyados por la Junta Anual de México, para que ellos fueran y continuaran, retomaran esta obra, hicieran un trabajo rural en ese lugar. Es increíble porque ahora las cifras que la familia León nos manejan en cuanto a asistencia, es increíble, de 10 personas, ahora ellos tienen entre 40, 50 y hasta 60 personas. Hemos escuchado que ahora se congregan ahí en esta iglesia de Sinaloa. Y esa parte, pues también mucho discipulado, muchos viajes con nuestros hermanos de esta localidad, mucha actividad evangelística, pero es hermoso ver también cómo la mano de Dios se mueve en estos lugares rurales. Otro lugar que también estuvimos picando piedra es el estado de Zacatecas, que se encuentra aproximadamente a 1 hora y media más o menos de Aguascalientes. Eso le llamamos rancherías allá en México, pero estos lugares se consideran lugares rurales porque estamos hablando también habitantes de entre 500, 800 personas, y especialmente el lugar de Santa Elena, que fue donde más impacto estuvimos teniendo, era aproximadamente 2,000 habitantes. Como pueden ver, pueblos muy pequeños. Y viene a mi mente el pasaje de Marcos, capítulo 1, versículo 38, cuando Jesús se levanta muy temprano, dice la Escritura, muy de mañana a orar al Padre, y de repente llega Simón Pedro a hablar con Jesús y dice: oye, la gente te anda buscando. Y Jesús se levanta y dice: vámonos, es necesario ir a otras comunidades, es necesario ir a otros sectores, ¿verdad? A predicar también el Evangelio, porque a eso vine. Y eso me llama mucho la atención, porque nosotros como iglesias locales debería ser nuestra postura también. Está bien que nosotros evangelicemos, ¿verdad?, las ciudades grandes, y se cree que cuando evangelizamos ciudades grandes porque te podemos ganar más gente, y eso está bien. Hay necesidad en los lugares, en las ciudades, perdón, pero también hay necesidad en los lugares rurales, y es una experiencia hermosa la que se tiene. Hoy en día, la iglesia de Aguascalientes sigue ministrando estos lugares. Está ministrando a 3 lugares que nosotros por un buen tiempo estuvimos picando piedra y no veíamos mucho fruto, pero ellos han decidido tomar esta batuta, y ahora ellos, como iglesia local de Aguascalientes, están yendo a estos lugares rurales, y es impresionante lo que Dios está haciendo a través de la vida de los discípulos de la iglesia de Aguascalientes, impactando ahora estas comunidades rurales de Zacatecas. Es hermoso lo que Dios está haciendo. Otro proyecto que, como digo, no somos expertos nosotros en áreas rurales, pero Dios nos ha permitido de alguna manera trabajar, y tenemos algunas ideas que hemos puesto a trabajar, ¿verdad? Y de alguna manera han funcionado. Pero también estamos trabajando en un proyecto nuevo que hemos llamado Visión México 32,
que tiene que ver con alcanzar los 32 estados de México con presencia de los amigos. Y algunos de ustedes sabrán, los amigos no han crecido mucho en México. Tenemos aproximadamente 12 estados con presencia de iglesias amigos en México. Pero Dios puso esta visión en nosotros para que nosotros podamos de alguna manera alcanzar los 32 estados de México. Por eso se llama Visión México 32, porque México tiene 32 estados. Y esta visión se tiene pensada alcanzar para el año 2032. Y esto, déjenme decirles que obviamente es algo imposible para nosotros como hombres, pero no es imposible para Dios. Le estamos creyendo a Dios de que Dios nos va a permitir levantar una generación nueva de discípulos apasionados por Jesús para que ellos vayan y prediquen la palabra también a estos estados que hacen falta. Y queremos por lo menos tener una iglesia, por lo menos una iglesia en cada estado de la República Mexicana. Así que esa es la visión en la que estamos trabajando en cuanto a plantación de iglesias, y es emocionante cómo Dios está tocando ya corazones. Hay ya 2 familias dispuestas y disponibles para ir a trabajar. Muy pronto estarán saliendo algunos de estos estados. Entonces, con esa introducción, me gustaría compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Me apasiono cuando hablo acerca de este tema de la multiplicación, porque para mí la multiplicación tiene que ver también con el buen discipulado que como iglesias locales estemos haciendo para que nuestros congregantes puedan tener la pasión de ir y abrir otras obras de los amigos alrededor del mundo. No solamente México. Obviamente yo estaré hablando de un contexto más latinoamericano, más de acá de América, pero pueden ser herramientas que se pueden usar en cualquier contexto cultural. Así que espero que sea de bendición para ustedes. Entonces, quisiera decir algunas cosas que nos van a ayudar primeramente a hacer conciencia de lo que se refiere realmente cuando hablamos de la multiplicación. Y el tema que yo voy a estar hablando es la multiplicación de iglesias por medio de hacer discípulos en un entorno rural. Ese va a ser mi tema, aunque obviamente lo podemos aplicar de muchas formas, pero es donde yo me estaré concentrando. Quiero decir primeramente acerca de algunos beneficios que nosotros tenemos cuando alcanzamos los perdidos a través de hacer discípulos. Y creo que para mí esa es la clave. Y cuando pensamos en eso, debemos de saber de que el potencial matemático es mayor. Cuando trabajamos en lugares rurales, aunque es muy difícil, hablando del contexto de México, cuando la gente se convierte, porque sabemos de que lo que predomina en Latinoamérica y en México es el catolicismo, ¿verdad? Pero es increíble lo que Dios está haciendo cuando la gente se está convirtiendo a Jesús. Es increíble cómo estas personas se convierten en verdaderos discípulos de Jesús transformados por el Espíritu Santo. Entonces, el potencial matemático es mayor cuando nosotros nos inclinamos realmente a ser discípulos, no creyentes, no cristianos, ¿verdad? Aunque no tiene nada de malo, pero discípulos de Jesús, que fue el mandato que Él nos dio. Entonces, también aumenta el número de los obreros. Esta gente cuando se convierte se apasiona y es por eso que ahora estamos viendo también algunos resultados hablando de México y las partes donde estuvimos trabajando, porque la gente se discipuló y ahora ellos mismos están tomando esta batuta de ir y plantar nuevas obras alrededor de Aguascalientes. También cuando algunos beneficios que podemos obtener de hacer discípulos se entrena y motiva a los miembros a ganar almas. No solamente a congregarse, no solamente ir a alabar al Señor, que eso es parte de nuestra liturgia, pero se entrena a la gente y se motiva, ¿verdad?, los miembros también a ganar almas. Cumple con la gran comisión. Sabemos de que el Señor nos dio un mandato en Mateo 28, ¿verdad?, de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y el Señor nos da de cómo hacerlo, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Entonces, cumple la gran comisión cuando nosotros hacemos discípulos. Y no es cara, ¿verdad? No tenemos que invertir mucho, hablando financieramente, no tenemos que invertir mucho y podemos decir que en realidad es gratis cuando nosotros realmente estamos multiplicando discípulos. También produce frutos que permanecen. Es increíble cómo en los lugares rurales
pareciera que la gente es más fiel al llamado, más fiel al Señor, más fiel a servir. Entonces produce frutos que permanecen. Pues, es la experiencia que hemos tenido nosotros en trabajar en algunos lugares rurales. Hacer discípulos facilita también un evangelismo orgánico, que todo sea natural. Y para explicar esto, tal vez, ¿qué es evangelismo orgánico? Evangelismo orgánico es compartir su fe en Cristo con otros desde un contexto de su relación con Él y como un efecto o fruto natural de su estilo de vida. Entonces, es un estilo de vida que nosotros tenemos cuando hacemos un evangelismo orgánico. Y el evangelismo orgánico es algo natural y es algo que no es forzado, sino que es un deseo, es una pasión que el Espíritu Santo pone en nosotros, nos hace sentir que se convierte en algo natural y no forzado. No se obliga a la gente a servir al Señor, no se obliga a la gente a seguir a Cristo, sino que es algo muy natural y no tiene nada que ver con obligar o forzar a las personas a que evangelicen a otros. También es algo, el evangelismo orgánico tiene que ver con algo que es muy personal y muy relacional. Es increíble cómo nosotros experimentamos en estos lugares donde íbamos esa relación con la gente. No fue de lleno hablar solamente de la palabra, sino que el relacionarnos. Y muchas de esas relaciones tomaban lugar en una cocina, comiendo juntos. Entonces, yo creo que el evangelismo relacional es muy importante cuando nosotros estamos hablando de plantar nuevas obras. Debemos de relacionarnos con las personas. Y también ser apasionados, ¿verdad? Y muy espontáneamente. Nosotros llegábamos a esos lugares rurales y no íbamos prácticamente nada programado, sino que era algo espontáneo. Surgía en una cocina. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a evangelizar. Bueno, todos vamos a ir a invitar a la comunidad a un estudio bíblico, si era una película que llevábamos, era una película, pero eran las herramientas que nosotros usábamos para alcanzar a la gente de una manera muy espontánea. Y el fruto, también podemos decir que cuando hablamos de evangelismo orgánico, el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo, vemos en las personas eso, no algo forzado, pero vemos cómo Dios empieza a trabajar en la vida de estas personas en estos lugares rurales. Sabemos de que todos debemos desarrollar una estrategia para poder llevar el Evangelio. Cuando hablamos de abrir nuevas obras, debemos de tener una estrategia, debemos de tener una visión, debemos de tener una misión, debemos de tener valores, debemos de tener una estrategia de cómo lo vamos a hacer. Pero cuando hablamos de lugares rurales y hablando, como digo, de un contexto muy latinoamericano, debemos de ser muy claros acerca de nuestra filosofía sí, nuestra filosofía evangelística, de lo que nosotros creemos. Debemos desarrollar una fuerte visión de discipulado en nuestras iglesias locales. Nuevamente, debemos desarrollar una fuerte visión de un discipulado en nuestras iglesias locales. Debemos de conducirnos en oración, hacer guerra espiritual. Yo sé que esta parte en América del Norte tal vez no es muy fuerte, pero cuando hablamos de nuestros contextos latinoamericanos, necesitamos nosotros hacer guerra espiritual, le llamamos nosotros, guerra espiritual porque sabemos que hay potestades muy fuertes en muchos sectores de nuestra Latinoamérica que impiden que el Evangelio pueda llegar a todas las personas. Obviamente tenemos que conocer también la cultura que deseamos alcanzar, el contexto, ¿verdad? Del lugar donde Dios nos está llamando a plantar nuevas obras. Y debemos de entender también las cosas básicas, las necesidades que las personas tienen, cómo podemos apoyar no solamente con llevar la palabra, pero como acción social que también podemos hacer como iglesia plantadora. También debemos de identificar claramente el grupo o área a alcanzar. Como les compartí, la visión que tenemos de alcanzar a México, sabemos de que son los 32 estados, pero obviamente tenemos que hacer un estudio del lugar, si va a ser un lugar rural, si va a ser una ciudad, etcétera, etcétera. Tenemos que tener claramente
el grupo a alcanzar y el contexto de ese grupo. Y debemos, obviamente, usar gente para alcanzar gente. Una manera de multiplicarnos nosotros es eso, ¿verdad? Multiplicarnos a través del ADN, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, que traemos como, como líderes, como pastores, para implantarlo también en los discípulos que Dios está poniendo en nuestras manos. Y debemos, obviamente, como estamos haciendo en este congreso, tener una colección de variedad de herramientas y técnicas que podemos utilizar para las nuevas plantaciones, hablando de los lugares rurales. Entonces, en esta conferencia vamos a estar viendo muchos talleres, vamos a tener mucho material disponible para que nosotros podamos tomar lo que más nos ayude, dependiendo del contexto donde estemos trabajando, donde Dios nos ha ubicado. Y debemos de hacer también el evangelismo un estilo de vida, no un programa, sino que un estilo de vida que realmente nos lleve al propósito por el cual Dios nos llamó a su gracia, nos llamó a la salvación. Debemos hacer el evangelismo, a la multiplicación de iglesias, un estilo de vida y no un programa más de nuestras iglesias locales. Bien, ahora voy a compartir con ustedes esta presentación que incluso se las voy a hacer llegar a cada uno de ustedes. Incluso voy a dar por lo menos el nombre de 2 libros que ustedes pueden conseguir, que a mí en lo personal son los que me han ayudado para cuando pienso acerca de esto de la multiplicación de iglesias, y espero que sea una herramienta más para ustedes. Bien, entonces cuando hablamos de la plantación de iglesias, según el Nuevo Testamento, cuando escudriñamos el Nuevo Testamento, nosotros nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo plantó Dios la primera iglesia? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando Él plantó la primera iglesia? Bueno, Él derramó de su Espíritu Santo sobre su gente. Y Él ha derramado su Espíritu Santo también ahora sobre nosotros. Cuando vemos Hechos 1:8, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de eso, los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús. Y era que: Señor, ¿establecerás tu reino en estos tiempos, reino de Israel en estos tiempos? Y el Señor les contesta: no les toca saber a ustedes los sazones o lo que mi Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y eso para mí hoy en día tiene mucho sentido también. Porque obviamente sabemos, no es nuevo, estamos atravesando una pandemia fuerte, estamos trabajando a situaciones muy difíciles, lo que ha pasado últimamente con huracanes en Centroamérica, azotando por acá ya en Estados Unidos también. Y son preguntas válidas que nos hacemos nosotros y decimos: bueno, Señor, ¿realmente establecerás tu reino en estos tiempos? Y una de las preguntas que nos podemos tal vez hacer nosotros es: Señor, ¿pasaré yo esta pandemia? ¿Moriré en esta pandemia? ¿Serán afectados algunos de mis familiares a través de esta pandemia? Y tal vez la respuesta es que posiblemente sí. Pero el Señor dice: pero no les toca a ustedes. Eso está en mis manos. Pero sí les digo algo: recibiréis poder. Recibiréis poder para que sean mis testigos. Creo que es el propósito de la iglesia local: ser testigos del Señor en donde quiera que Él nos ha puesto. Entonces, el Señor fue la manera que Él derramó o estableció la iglesia en el día del Pentecostés. Fue así, a través del derramamiento de su Espíritu Santo sobre la gente. Esa es la forma en que Dios planta iglesias. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros debemos plantar iglesias? ¿Será que hay una fórmula diferente? ¿Será que debemos inventarnos una? No. Plantar una iglesia es reproducir lo que Dios hizo en el día del Pentecostés. Eso es reproducir lo que Dios hizo en el día del Pentecostés. Entonces quiero hablar acerca del discipulado y la iglesia. Y 2 cosas que quiero mencionar. La primera es plantar una nueva iglesia por medio de hacer discípulos, hablando especialmente de las áreas rurales, que es el tema, pero también a reenfocar una iglesia que ya existe para hacer discípulos. Entonces son 2 temas que estaré tocando en esta presentación. Entonces comencemos primero con plantando una nueva iglesia por medio de hacer discípulos. Y el principio esencial
Y el énfasis que deseamos hacer es que la iglesia se reproduce cuando los discípulos se multiplican. Y para mí la palabra multiplicación tiene mucho significado, porque nosotros a veces usamos malos términos, aunque no está mal, pero a veces los usamos mal, decimos vamos a plantar una iglesia. Pero realmente lo que estamos haciendo es multiplicando, ¿verdad?, la iglesia que el Señor plantó en el día del Pentecostés. Pero sí podemos decir entonces que para esto debemos de pensar es regla número 1 en la plantación de iglesias, hablando de los lugares rurales. Lo que iniciamos será lo que obtengamos. Y piensa en esto. Ahorita lo vas a entender mejor. Lo que iniciamos será lo que obtengamos. Y es como un bebé. Una iglesia es como un bebé. ¿Por qué? Porque la vida del bebé está planeada en su ADN. Entonces, hay un estudio que encontré de una universidad y habla acerca de esto, el papel de los genes en la conducta. Por ejemplo, se mencionaba que el 42% de todas las conductas son determinadas por componentes genéticos. Esto tiene que ver, por ejemplo, nuestros padres. Usted ha escuchado expresiones como, mira, ¿cómo te pareces a tu papá? Tienes los gestos de tu papá. El lunar que tienes aquí, tu papá también lo tiene. La belleza que tienes, la tienes de tu madre, no de tu padre, pero sí de tu madre, ¿verdad? Entonces, esas cosas genéticas que obtenemos de nuestros padres, es un 42%. Y también en el tema de salud, ¿verdad? A veces problemas de salud que nuestros padres hayan tenido, no sé, presión alta, diabetes, problemas de corazón, es muy probable, hay un 42% que por cuestiones genéticas nosotros la podamos obtener también. Entonces, ojo a eso, más lo quise poner como un ejemplo, cómo tiene que ver eso también con las iglesias, que nosotros, o el Señor nos está permitiendo de alguna manera liderar. El 23% es determinado por la educación, cómo usted es creado, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros padres no tuvieron la oportunidad de ellos educarse, ni siquiera terminar tal vez la primaria, algunos no llegaron a la universidad, no llegaron a la secundaria, ¿verdad? Pero ellos dicen, ustedes sí van a tener una educación. Entonces ese 23% es determinado por la educación, ¿verdad? Y tiene que ver cómo somos creados nosotros. El otro 35% es determinado por la experiencia personal. Aquí ya no tiene nada que ver con los genes que tú tienes, no tiene nada que ver con lo que se te educa, sino que es una experiencia personal que tú obtienes. O sea, hablando, por ejemplo, si tú creciste en un lugar con problemas de adicción, ¿verdad?, alcoholismo, drogas, etcétera, tú decides, ¿verdad?, determinas que tú no quieres ser parte de eso, si está en tu familia, tú no quieres vivir una vida así, entonces tú tomas decisiones personales que te van a llegar o te van a llevar a tomar mejores decisiones en la vida y a ser alguien diferente en la vida. Bueno, esto tiene que ver mucho con la iglesia. Ese estudio lo encontré en Philip Rushton, de la Universidad de Ontario, del Departamento de Psicología. Entonces, esto es interesante, me llama mucho la atención, estos porcentajes. Los genes, el ADN que nosotros traemos es un 42%. La educación de cómo somos creados es un 23% y la experiencia personal un 35%. Me encanta eso porque son las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto cuando hablamos de plantar nuevas obras en lugares rurales? Lo que pongamos en el ADN, si hablamos de la educación, si hablamos de enseñar, lo que plantamos, lo que pongamos nosotros en el ADN al plantar la iglesia, tendrá un gran efecto en la conducta futura, lo que estamos plantando. Por eso, lo que plantamos, ¿verdad?, es lo que obtendremos. Esto tiene que ver mucho, hermanos, con lo que está pasando hoy en día, en estos tiempos precisamente. Es altamente posible que si nosotros enfatizamos y establecemos esto en nuestro ADN, cuando hablamos, es un edificio de iglesia moderna, ¿verdad? Y ¿quién no desea eso? Yo deseo eso. Yo deseo tener una iglesia con muchos departamentos, ¿verdad? Con departamentos de niños, de jóvenes, adultos, matrimonios, etc. Yo deseo eso con todo mi corazón. Pero no es lo que es realmente mi ADN. Deseo esta parte y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que sigamos
haciendo plantación de iglesias en ciudades grandes, ¿verdad? De millones de habitantes, no tiene nada de malo, pero sí debemos de enfocarnos también en plantar iglesias en lugares rurales. Pero si esto es lo que tenemos, esto es lo que plantamos en nuestro ADN, entonces nunca vamos a terminar teniendo esto, que son discípulos. Y Jesús, esto les va a sonar fuerte a muchos, pero Jesús no nos mandó a plantar a edificios o estructuras. Y nuevamente, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero el Señor nos mandó a ser discípulos, discípulos de Él. Entonces, si tenemos nuestro ADN en una estructura, en un edificio, nunca vamos a terminar teniendo esto, porque nos vamos a enfocar más en nuestras estructuras, en nuestros programas, cómo mantenerlos, y se nos va a ir olvidando de que la tarea de la iglesia local es de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿qué encontramos en el ADN de la iglesia primitiva? Bueno, el Espíritu Santo que mora en nosotros, eso lo vemos en Hechos 2, 1, 4, vemos que el Espíritu Santo se derramó en ellos. También vemos en Hechos 2, del 14 al 36, una teología y práctica mesiánica. Si ustedes recordarán, cuando Pedro se levanta y empieza a predicar, de hecho, él habla acerca del arrepentimiento y confronta a los judíos y les dice, ustedes crucificaron a Jesús, pero ese Jesús que ustedes crucificaron al tercer día resucitó. Pedro habla acerca de esa teología mesiánica, ¿verdad? De que Jesús iba a nacer, Jesús iba a morir, pero Jesús también iba a resucitar al tercer día. Y después de que Pedro habla acerca de este mensaje, dice la Escritura que aproximadamente 3,000 personas se convierten a Jesús, se arrepienten. Una pluralidad también de liderazgo dirigido por los apóstoles. Y esto lo vemos a través del libro de los Hechos, pero déjenme decir solamente esta parte de Hechos 2, 42, y cuando llegamos al capítulo 6 de Hechos, vemos de que la iglesia estaba creciendo tanto de que los discípulos, los apóstoles ya no podían hacer todo. Oran para que un nuevo liderazgo surja, ¿verdad? Obviamente con dones espirituales fuertes, ¿verdad? Que tenían que dar testimonio, pero vemos de que la iglesia estaba creciendo. Se dice que para el primer siglo eran aproximadamente unos 25,000 discípulos. Ya para el segundo o tercer siglo estaban llegando a más o menos 25 millones de discípulos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo pasó esto? A través del discipulado, a través del evangelismo relacional, a través del discipulado uno a uno. Era increíble cómo vemos cómo la iglesia estaba creciendo. Y una pregunta, más bien un dato que a mí me gusta compartir siempre, porque no sé si usted ya lo ha escuchado, pero la palabra cristiano aparece en la Biblia, ¿cuántas veces creen ustedes? Solamente 3 veces aparece la palabra cristiano. La palabra creyente aparece 11 veces. Y no tiene nada de malo que nosotros nos llamemos cristianos porque somos cristianos. No tiene nada de malo que nosotros nos llamemos creyentes porque somos creyentes. Pero ¿sabes cuántas veces aparece la palabra discípulo en la Biblia? Aproximadamente 269 veces. Entonces, eso me da a entender a mí, y por eso las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Las iglesias están llenas de cristianos nominales. La iglesia es... Aquí también, mijo, pasa a editar. Me salió algo acá. No sé qué puché. También una cosmovisión y un entorno sobrenatural. Nos encantaría ver milagros como la iglesia del primer siglo experimentó, ahí en el libro de los Hechos. Era increíble cómo el Espíritu Santo se movía. Era una cosmovisión muy de cosas sobrenaturales que sucedían, cómo el Espíritu Santo obraba para que los discípulos estuvieran creciendo en número. La vida de la iglesia era un ministerio misional y centrado en los dones del Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo se movió en las personas y no era que los apóstoles ya estaban haciendo todo y ya no podían ellos con tanta carga, sino que esto se fue haciendo a través de un ADN correcto en las personas a las que ellos estaban evangelizando y estaban ministrando, tanto así de que ellos mismos se empezaron a multiplicar. Y hay algunas citas que dejo porque no las podemos leer todas.
Entonces, estos elementos fueron el material genético que produjo la iglesia, una comunidad redentora, orgánica, dirigida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que uno experimenta en los lugares rurales. Como la gente donde no hay una ciudad, donde hay mucho entretenimiento, sino que la gente en comunidades pequeñas, en lugares rurales, se concentra y de una manera orgánica son dirigidas por el Espíritu Santo. Son comunidades que le llamamos comunidades redentoras, como Dios está trabajando en la vida de esas personas y en esos lugares. Algunas maneras efectivas de plantar iglesias por medio de hacer discípulos podrían ser estas. Nosotros, como les comentaba, nosotros fuimos a través de EFM, Evangelical Friends Mission, y envió un equipo, ¿verdad? Un equipo de trabajo. Entonces, un equipo de plantación de iglesias liderado por un plantador de iglesias, alguien que se conoce en el término en inglés, ¿verdad? Es catalítico, ¿verdad? A una persona que de alguna manera pueda poner por obras las cosas, ¿no? Que no solamente se hable, sino que se lleven a cabo. Entonces, un equipo de plantación de iglesias liderado por un plantador de iglesias. Necesitamos evangelistas, ¿verdad? Aquellas personas de que decimos nosotros una expresión en México que se meten hasta la cocina, que no tienen miedo de hablar del Señor, que no tienen miedo pararse en un lugar, donde quiera que estén, ellos son impulsados por el Espíritu Santo para evangelizar a otros. Necesitamos gente de esa categoría. Un apóstol. Y esto no estoy hablando de la apostolitis que se vive hoy en día, ¿no? Ahora es increíble que ahora los pastores ya no quieren ser pastores, ya quieren ser apóstoles, ¿verdad? Yo hablo aquí más del apóstol en cuanto al rol, ¿verdad? Cuando vemos la palabra en griego, la palabra apóstol tendría que ver más con alguien que era enviado. Necesitamos gente de nuestras iglesias locales, ¿verdad? Que sean enviadas también para que puedan hacer una labor de plantación de iglesias. Y obviamente la iglesia madre, aquí ya entro en la parte que decía, necesitamos ayudar a las iglesias locales a reenfocarse en la multiplicación, a reenfocarse en el discipulado, porque hay iglesias madres que están perdiendo esta parte, están perdiendo su función como iglesia. Su función como iglesia es hacer trabajo, obviamente, en su Jerusalén, pero no se tienen que olvidar de los lugares rurales, no se tienen que olvidar hasta lo último de la tierra. Y para eso necesitamos entonces discipular gente. Necesitamos tener discípulos. La iglesia madre, hablando de la iglesia local, porque obviamente creo que casi en todo vamos a tener iglesias locales que estarán enviando a gente a plantar nuevas obras en lugares rurales o en otras partes del mundo también. Pero la iglesia madre tiene que ver con esto, debemos de atraer a toda la iglesia a ser parte del proceso. No ser la plantación de iglesias un departamento más de la iglesia, sino que involucrar a toda la iglesia local, desde niños, jóvenes, adultos, equipo de alabanza, equipo administrativo. Toda la iglesia debería estar involucrada en el proceso de la nueva plantación o nuevas plantaciones, si son varias. Las iglesias locales también ellos pueden donar. Y obviamente, pues a veces las finanzas se necesitan finanzas, pero sobre todo debemos de también donar, ¿verdad? Miembros maduros, ¿verdad? Y entre otros recursos. Pero cuando hablamos de miembros maduros, como líderes tenemos miedo a veces perder nuestros mejores líderes, ¿verdad? Tenemos miedo a enviarlos, tenemos miedo de que ellos se vayan porque son de gran apoyo para nuestro ministerio. Pero yo siempre digo, hermanos, de que nosotros debemos de enviar lo mejor que tenemos. Cuando hablamos de plantación de iglesias, debemos de mandar lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos que la nueva plantación sea todo un éxito. Por lo tanto, debemos de enviar lo mejor. Y obviamente después entran los recursos, otros recursos. Pero cuando pensamos en personas maduras, hermanos, debemos de enviar lo mejor. Y debemos también permitir surgir a líderes locales, ¿verdad? No tener miedo. A veces cuando alguien surge, ¿verdad? Y qué sé yo, predica mejor que yo, tiene habilidades mejor que yo. Y a veces como pastores o líderes tenemos miedo de que nos vayan a quitar el puesto. No te preocupes, hermano. Si te quitan el puesto, Dios te ha levantado a ti, tú te puedes ir a plantar otra obra. Pero debemos de dejar surgir, ¿verdad? A los nuevos líderes. Y especialmente pensar en las nuevas generaciones, hermanos. En los jóvenes.
muchos de nosotros ya vamos casi de salida, algunos nos quedan unos cuantos años más, ¿verdad? ¿Y quién va a tomar esa batuta? ¿Quién va a tomar ese liderazgo? Debemos de ser intencionales como líderes, como pastores, para preparar nuevas generaciones y dejar que ellos también surjan para que la obra del Señor continúe si el Señor decide no venir pronto. Deja que la nueva plantación se desarrolle naturalmente. A veces nosotros queremos de que la iglesia que se está plantando sea igualita, ¿verdad?, a la que está enviando a plantar esta nueva obra. Y no, debemos de dejar que la plantación se desarrolle naturalmente, que tengan ellos su propia identidad. Ellos van a ser diferentes a la iglesia local que tal vez los ha enviado. Y eso nos ha tocado a nosotros verlo mucho con mi familia cuando nos ha tocado viajar por Estados Unidos, incluso en Centroamérica. Hemos conocido tanta variedad de iglesias amigos y cada iglesia amigos es diferente, ¿verdad? Tiene sus actividades diferentes, se manejan en una liturgia diferente, pero tenemos algo en común. Como amigos, como denominación amigo, creo que algo que ha estado en nuestro ADN es en multiplicarnos. Por lo tanto, yo espero que a futuro, a unos años próximos, nosotros como amigos podamos seguir impactando el mundo entero a través de la plantación de nuevas obras. Pero hay que dejar que las nuevas obras sean diferentes. No les da demasiadas finanzas y no se meten en muchos detalles de la organización. Y esto también debemos de dejar que las iglesias, las nuevas iglesias, sean no dependientes, sino que independientes de alguna manera. Obviamente estarán sujetos a una junta anual, pero debemos de ayudarles a que en lo más pronto posible ellos puedan ser dependientes. Y en cuanto a la organización, dejar que ellos, de una manera orgánica, ellos puedan tomar decisiones, ¿verdad? Esos detalles de organización, dejar que el liderazgo local de la nueva plantación, ellos se desarrollen en su organización. Y obviamente debemos establecer un fundamento de oración fuerte. Hablando del contexto latinoamericano, ya mencionaba, tenemos unas fortalezas espirituales fuertes en nuestras regiones, por lo tanto, debemos de cubrir muy intencionalmente a nuestros misioneros con oración. ¿Cuándo la iglesia debe comenzar a multiplicarse? Cuanto antes mejor. Plantar otra iglesia hará mejor a tu iglesia. ¿Por qué? Porque se va a apasionar. Se va a apasionar. Va a haber gente que va a decir que es interesante esta nueva obra que está surgiendo, no sé, en otro sector de la ciudad. Por lo tanto, la gente se va a apasionar también a seguir colaborando en la nueva plantación. Plante antes de construir. Yo les platicaba acerca del proyecto de M32. Nosotros estamos levantando liderazgo, estamos levantando equipos para enviarlos, pero nosotros queremos plantar antes de construir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos estamos preocupando por rentar un edificio, no nos estamos preocupando por comprar un terreno, sino que nos estamos preocupando para que los plantadores realmente planten primero, es decir, que hagan discípulos, que se multipliquen a través del discipulado y eventualmente ellos tomarán sus decisiones cuándo será prudente ya tal vez rentar un lugar, incluso comprar un lugar, pero de momento queremos que los nuevos plantadores se enfoquen en plantar discípulos, hacer discípulos, y eventualmente sabemos de que Dios dará otros resultados. Plantar iglesias debe ser parte de su iglesia, tanto como lo es el culto de adoración, la predicación, la enseñanza, la comunión y la oración. Yo sé que como pastores nosotros trabajamos durante la semana para que el día domingo, cuando nos despertamos y estemos listos para darle culto, darle alabanza a nuestro Dios, nosotros nos esforzamos tanto para tener la mejor adoración, la mejor predicación, la mejor enseñanza, tener una comunión entre hermanos como algo prioritario en nuestra iglesia y la oración. Y así como estos elementos son claves y son de mucha importancia para nosotros como líderes, también nosotros debemos de hacer la plantación de iglesias algo muy similar. Debe ser parte de la iglesia, que tu iglesia esté siempre, o tú como líder transmitiendo siempre la visión, que tu iglesia tenga no solamente una cosmovisión local, sino que global. La necesidad que hay localmente, pero también la necesidad que hay globalmente. No perdamos tiempo, hermanos. Preparémonos a plantar tan pronto
como sea posible. ¿Dónde debería plantar? Marcos 16:15 nos dice por todo el mundo, pero acuérdense, este es el tema de lugares rurales, así que obviamente por todo el mundo. ¿Y cuál es tu mundo para ti? ¿Cuáles son los lugares cercanos en tu comunidad que aún necesitan del Evangelio? Mateo 28 nos dice que a todas las naciones. Hechos 1:8 nos habla de áreas geográficas, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último la tierra. Y aquí está hablando de una manera simultánea. Tanto tenemos que ser testigos en nuestra Jerusalén, como en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último la tierra. BM32, aunque queremos tener una iglesia en cada estado de la República Mexicana, estamos pensando también en personas que Dios pueda estar levantando en ese proceso para también ir hasta lo último la tierra. Y uno de los sueños que yo tengo es de que de alguna manera podamos hacer equipo con IFM para poder enviar misioneros no solamente de México, sino que también de América Latina a plantar nuevas obras en grupos, en lugares no alcanzados, grupos étnicos no alcanzados aún. Entonces, Jerusalén, pues esa es tu propia comunidad, Judea, su gente en otras comunidades, Samaria, otra gente en su comunidad. Esto ya, por ejemplo, Samaria para nosotros era este grupo étnico de los huicholes que estábamos alcanzando nosotros en la Sierra Madre Occidental de México, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra Samaria. Y obviamente, pues lo último de la tierra, que es donde IFM pues se está enfocando, teniendo un plan de tener 5 nuevos campos, ¿verdad? Para el 2025. Así que si tú estás interesado en ser parte de este proyecto, que Dios te esté llamando a misiones, habla con IFM. Y si estás interesado también en misiones, habla con nosotros, te puedes ir con nosotros y nosotros te canalizamos de la mejor manera si Dios te está dando un llamado de ir a las naciones. México podría ser una opción para ti. Entonces, plantar iglesias por medio de la multiplicación de discípulos remueve las limitaciones normales, geográficas, culturales, políticas, religiosas y étnicas, las cuales pueden entorpecer la propagación del evangelio. Y miren, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En la política, pues, hasta el pueblo de Dios dividido. Algunos demócratas, otros republicanos, peleándose por ahí por quién podría ser el nuevo presidente, qué sé yo. Hay mucho problema religioso también, muchos problemas también étnicos también que nos enfrentamos. Pero hermanos, nada de estas cosas debe interrumpir la propagación del Evangelio de Cristo. Entonces, usted no puede plantar una iglesia institucional en cualquier lugar. Oiga esto, nosotros no podemos plantar una iglesia institucional en cualquier lugar, no se puede eso. Pero sí podemos, usted y yo sí podemos multiplicar discípulos donde quiera, por doquier. Eso sí lo podemos hacer. Si un ministerio, escuche esto, hermano, hablando de la gran comisión de Mateo 28, y ya con esto estoy terminando. Si un ministerio evangelístico excepcionalmente dotado ganara en promedio 1,000 almas para Cristo todos los días, ese ministerio tardaría aproximadamente 16,438 años en ganar al mundo para Cristo. Si no hubiera más bebés nacidos ni muertes. Hay más de 200,000 nacimientos más que muertes cada día. Interesante dato, ¿verdad? Si usted fuera un evangelista talentoso, poderoso y famoso y llenara un estadio todos los días con 50,000 incrédulos y todos recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador como resultado de su predicación, le tomaría a usted más de 356 años ganar el mundo entero para Cristo. Y eso sería solo si no nacieran bebés durante ese tiempo. Dato interesante, ¿verdad? Nadie vive 356 años, así que usted y yo no lo podríamos hacer. Pero esto es un dato que yo espero quede en sus corazones, hermano, cuando hablamos de la multiplicación y el poder de la multiplicación. Este es nuestro discipulador. Piensen eso, una persona, este es nuestro discipulador. El primer año, si nosotros plantamos el ADN correcto en nuestro primer discípulo, si nosotros hacemos eso, entonces, el siguiente año, el segundo año, cada uno hace un discípulo.
ya serían 4, ¿verdad? El segundo año. Si ese ADN se sigue transmitiendo correctamente, el tercer año, cada uno hace un discípulo. Ya estamos hablando de 8 para el tercer año. Una persona, ¿eh? Una persona. El cuarto año, ya estamos hablando de 16 personas, con el ADN correcto en cada uno de ellos. Y para el quinto año, si este mismo ADN se sigue transmitiendo, vemos ahí que tenemos 32 discípulos para el quinto año. Una persona haciendo esto. Esto es multiplicación, hermanos. Ahora, para no cansarlos, si ellos continúan haciendo esto durante 33 años, oiga, es solamente 33 años. Si ellos, ya no el primero que inició, pero ya los demás que se van agregando, si ellos continúan haciendo esto durante 33 años, discipularán a todo el mundo. Wow, hermanos, esto es impactante. Esto es para que nosotros nos demos cuenta la magnitud del poder de la multiplicación a través del discipulado. Nuestras iglesias locales necesitan pensar más en hacer verdaderos discípulos de Jesús. Como dije, somos cristianos, somos creyentes, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos discípulos de Jesús? ¿Hemos ganado una persona nosotros para Cristo? ¿Ganamos por lo menos una persona nosotros para Cristo al año? Hermano, yo hice la matemática, usted la puede hacer en su casa. Si de veras hiciéramos la labor de la multiplicación de discípulos, hermanos, en poco tiempo alcanzaríamos el mundo para Cristo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es que no hemos alcanzado aún el mundo para Cristo? Y la respuesta, hermanos, tristemente es porque la iglesia no ha hecho su trabajo. No ha hecho el discipulado algo esencial en sus iglesias locales. Y por lo tanto, como no hay discípulos apasionados, cuesta que encontremos gente que diga, heme aquí, envíenme a mí. Heme aquí, envíenme hasta lo último de la tierra. He aquí, envíenme a un lugar rural. Porque no hay gente apasionada realmente por el Evangelio. Pero mi oración es que a través de estas conferencias nosotros podamos escuchar más la voz de Dios a través de los talleres, a través de las plenarias que vamos a estar escuchando, de los hermanos que van a estar compartiendo, y que haya un deseo más ferviente en nuestros corazones de no solamente ser testigos en nuestras iglesias locales, en nuestras comunidades locales, sino que también podamos ser testigos hasta lo último de la tierra. No solamente una mentalidad local, sino que como amigos tengamos una mentalidad global. Y así veremos que en pocos años, antes de que el Señor venga, nosotros como iglesias amigos estaremos impactando el mundo. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este taller haya sido de bendición para sus vidas y gracias por su tiempo. Bendiciones.